Sean todos bienvenidos a una nueva lección de tu canal Aula Más. A continuación estudiaremos la unidad de concentración denominada fracción molar, que se representa normalmente por la letra minúscula X seguida de un subíndice Y. La fracción molar podemos definirla para el caso de una mezcla de dos o más componentes como igual a la relación o al cociente entre las moles de un componente y las moles totales de la mezcla. Es decir, que estamos considerando que la fracción molar nos indica cuál es la cantidad relativa de un componente con relación a la cantidad total de la mezcla donde se encuentra. Y esas cantidades de los componentes vienen indicadas en términos de moles. Ahora bien, para el caso de una solución binaria, donde tenemos un soluto y un solvente, la fracción molar, en el caso de que estemos considerando la fracción molar de soluto X sub STO, se define como las moles de soluto sobre las moles de la solución. Claro está que también podemos indicar las moles de solvente. En primer lugar, consideremos la expresión general para la fracción molar, independiente que tengamos una solución de dos o más componentes. Decimos que la fracción molar X sub I del componente indicado con la letra I es igual a las moles del componente I en la mezcla sobre las moles totales, N sub T. Entonces las moles del componente I las indicamos como N sub I y las moles totales como N sub T. Ya con esta ecuación, que es la ecuación general, entonces empecemos a identificar cada uno de los términos. En primer lugar, ese subíndice I, como ya lo hemos dicho, nos indica un componente de la mezcla. No necesariamente es una mezcla binaria, puede ser de dos o más componentes. Entonces digamos que en esa mezcla tenemos 1, 2, 3, 4 o incluso más componentes, sin importar qué cantidad indiquemos que hay n componentes con la letra n mayúscula. Entonces I va a indicar cualquiera de esos componentes. Y las moles totales n sub t vamos a tener que son iguales a la suma de las moles de cada uno de estos componentes, n sub 1 más n sub 2 más n sub 3 más n sub 4 más puntos suspensivos hasta llegar al último componente, que indicamos como n minúscula sub n mayúscula. Considero más recurrente hablar de la fracción molar como una expresión que me indica la cantidad proporcional, o más bien la proporción relativa de un componente en la mezcla. Y la utilidad de la fracción molar va más allá del uso en el tema de las soluciones químicas, también en el tema de los gases ideales, cuando se estudia la ley de las presiones parciales o ley de Dalton. Es fundamental el manejo de esta unidad de concentración para conocer la presión parcial de cada uno de los gases. En el caso de las soluciones, como normalmente consideramos soluciones líquidas, su importancia radica entonces en considerar cuál es la proporción relativa de uno de los componentes con relación a la solución total que se esté considerando. Esta misma expresión se puede aplicar para una solución de dos o más componentes. Pueden ser soluciones ternarias, cuaternarias, etc. Pero si nos remitimos solamente a una solución binaria, que es digamos el aspecto puntual que nos convoca en esta lección, podemos expresar esta fracción molar para el caso del soluto X sub STO como igual entonces a las moles del componente en la mezcla, en este caso el soluto, N sub STO, sobre las moles de la mezcla, en este caso las moles de la solución. Recordemos que una solución es una mezcla homogénea de dos o más componentes, pero para efectos de análisis prácticos consideramos soluciones binarias. Entonces la fracción molar de soluto es igual a las moles de soluto sobre las moles de solución. Y esta es entonces la segunda ecuación en la presente lección,
Entonces podemos enumerar la ecuación obtenida previamente como la ecuación número 1 y esa que hemos obtenido como la número 2. A su vez podemos indicar la fracción molar del solvente. Fracción molar del solvente X sub STE es igual a las moles de solvente sobre las moles de la solución o moles totales de la mezcla homogénea. Y esta es entonces la tercera ecuación que estamos considerando para la fracción molar como unidad de concentración del tema de soluciones químicas. Ahora bien, recordemos que la solución es igual a la suma del soluto y del solvente, y en términos de moles decimos que las moles de solución N sub SLN son iguales a las moles de soluto N sub STO más las moles de solvente N sub STE. Y esta es nuestra cuarta ecuación. Y recordemos que SLN es la abreviatura de solución química o simplemente solución. STO la abreviatura de soluto y STE la abreviatura de solvente. Entonces ya tenemos estas ecuaciones que nos permiten expresar la fracción molar para el soluto y el solvente en una solución binaria. La ventaja que tiene la unidad de concentración fracción molar sobre otras unidades como la molaridad y la molalidad es que estamos expresando las cantidades tanto de soluto y de solvente y a su vez de solución en las mismas unidades, o más bien las relacionamos en las mismas unidades, en este caso que son unidades de moles, porque por ejemplo en el caso de la molaridad, que es igual a las moles de soluto sobre volumen de solución, ahí relacionamos moles de soluto con litros de solución, o en el caso de la molalidad relacionamos moles de soluto y kilogramos de solvente. En esta unidad, que por cierto es muy sencilla en cuanto a su manejo con relación a otras, estamos estableciendo el mismo sistema de unidades tanto para el soluto, el solvente y la solución obtenida. Y eso nos permite entonces relacionar propiedades físicas, como es el caso de las presiones parciales. Entonces ahí relacionamos en forma específica las propiedades físicas, como puede ser por ejemplo la presión de vapor de un componente, como veremos en propiedades coligativas. La presión de vapor de una solución varía cuando se adiciona soluto a un solvente, es decir, un soluto es adicionado a un solvente puro y ocurre una variación en la presión de vapor de esa solución con relación al solvente puro, y ahí relacionamos esa propiedad utilizando para ello la fracción molar como unidad de concentración. Veamos entonces un ejemplo en el cual aplicamos esta unidad de concentración fracción molar, un ejemplo relativamente sencillo para poder adentrarnos en el estudio de esta unidad de concentración. El presente ejemplo sobre fracción molar dice lo siguiente: calcular la fracción molar de propanol y de agua en una solución obtenida al mezclar 25 moles de propanol y 50 moles de agua. Para resolver el presente ejemplo primero, simplifiquemos la información que nos dan en el enunciado. Nos piden la fracción molar de propanol, que vamos a indicar como X sub P, y de agua, que indicamos como X sub A. En una solución obtenida al mezclar 25 moles de propanol, entonces esas moles de propanol las indicamos como N sub P, igual es a 25 moles de propanol P, y esta solución también se obtiene disolviendo 50 moles de agua, N sub A. 50 moles de agua que indicamos con la letra A. Como podemos ver, está en mayor cantidad del agua con relación al propanol. Entonces, el soluto es el propanol porque está en menor cantidad y el solvente es el agua porque está en mayor cantidad. La fracción molar de propanol es desconocida y es igual entonces a la fracción molar de soluto. Y la fracción molar de agua es igual a la fracción molar de solvente
y también se desconoce, o sea que nos están pidiendo las fracciones molares de soluto y de solvente en una solución binaria. Podemos ver que ya tenemos las moles tanto del soluto como del solvente. Entonces determinemos primero las moles de la solución. Las moles de la solución N sub SLN son iguales a las moles de soluto, que son 25, que son iguales a las moles de propanol, porque ya determinamos que el propanol es el soluto. Y las moles de solvente son iguales a las moles de agua. N sub T son iguales a 50 moles de agua. Entonces tenemos moles de solución igual a moles de soluto N sub STO más moles de solvente N sub STE. Y decimos que estas moles de solución son iguales a 25 moles de propanol más 50 moles de agua. Con lo que obtenemos que las moles de solución son iguales a 75 moles. N sub SLN es igual a 75. Y ahora determinemos las fracciones molares. Primero la fracción molar del soluto, que es igual a las moles de soluto sobre las moles de la solución. N sub STO sobre N sub SLN. Y esta fracción molar de soluto es igual a las moles de soluto 25 moles de soluto sobre 75 moles de solución. Efectuando esta operación obtenemos que la fracción molar de soluto X sub STO es igual a 0,333. Y ahora determinemos las moles de solvente X sub STE, que son iguales a las moles de solvente sobre las moles de solución. Entonces decimos que la fracción molar de solvente X sub STE son iguales a las moles de solvente 50 mol de solvente sobre las moles de solución, que son las mismas 75 mol de solución. Y eso nos da una fracción molar de solvente X sub STE igual a 0,667. Y por último nos falta verificar que efectivamente estos valores concuerdan con lo que se está solicitando en el enunciado. Algo muy importante es que, como estamos considerando fracciones, la suma de todos estos valores de las fracciones obtenidas debe ser igual a la unidad. Entonces decimos que la fracción molar de soluto más la fracción molar de solvente en el caso de una solución binaria debe ser igual a 1. Corroboremos esto, sumemos 0,333 con 0,667, con lo cual comprobamos que estos resultados obtenidos son correctos. De esta forma concluimos la presente lección. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.